Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio al Ateneo postergado de la semana pasada, que se titula Una causa poco frecuente de hipoalbuminemia. Recordamos las normas de convivencia, que son todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a las mismas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube. Y recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar evitando los datos personales. Muy bien, a continuación va a ser un comentario de la doctora Julieta Pontoriero, y sería a cargo de la paciente. ¿Ahí se escucha? Sí, Juli. Perfecto. Sí, Juli, perfecto. Bueno, para presentar el caso clínico se trata de una paciente de 5 años sin antecedentes de relevancia que cursó una internación en el Hospital Italiano de San Justo por una hipoalbuminemia en estudio. Si querés, pásame la siguiente, Agus. Como antecedentes de la enfermedad de la paciente, ella comienza un mes antes de la internación aproximadamente con un cuadro de faringitis, por el cual recibe tratamiento empírico con amoxicilina sin un exudado que confirme la presencia de estreptococo. Luego de cursar este ciclo de antibióticos, comienza más o menos 10 días después con un cuadro de vómitos reiterados, con deshidratación, aparentemente también oliguria, por lo que nos describió la madre de la paciente luego en el interrogatorio, en contexto de edema de lo que eran tejidos laxos, sobre todo del rostro y de los miembros. Por esto mismo se la interna, si podés pasarme a la próxima, cursa internación en otro centro cerca de donde ellos eran, que era en el interior de Buenos Aires, donde se realizan varios estudios por este cuadro, además del tratamiento sintomático. Se le hace un hemograma, que por lo que vemos en los estudios está dentro de parámetros normales para la edad, una función renal también normal, con un leve incremento sí de la urea, una orina completa donde se evidencian como único hallazgo 13 hematías por campo, sin proteinuria, un hepatograma con transaminasa y bilirrubina normal, y en el cual ya se evidencia así. Perdón, ahí estoy viendo que se escucha bajito. Un segundo. Intento. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Perfecto. A ver, voy con eso entonces. Bueno, se hace este laboratorio donde ya se encuentra que tiene hipoalbuminemia, una albúmina de 2,3 miligramos por decilitro, y un laboratorio también con complemento donde con un C3 bajo y un C4 normal se interpreta este cuadro como una glomerulonefritis postestreptocóxica, habiendo asumido que lo que cursó previamente la paciente fue una faringitis por estreptococo. Se rehidrató a la paciente, se forzó diuresis por furosemida, por lo que a la edad de la paciente 5 años, por lo que después de esto se le otorga el alta sin complicaciones. Aproximadamente una semana después de esta internación, donde se llega a este diagnóstico de glomerulonefritis postestreptocóxica, la paciente comienza con ascitis y edemas periféricos. Y en este contexto se vuelve a internar en esta misma institución para estudio. Si puedes, haceme clic, Aus. Lo que surge como hallazgo es una hipoalbuminemia con un valor de 2,2 miligramos por decilitro, y la paciente permanece internada más que nada para estudio diagnóstico de la etiología de esta hipoalbuminemia. En un inicio se realizó un laboratorio bastante completo con un hepatograma, que evidenció esto, con unas proteínas totales de 3,2, un colesterol un poquito elevado de 183 y triglicéridos bastante aumentados de 298. La función renal siempre se mantuvo normal y se efectuó una orina completa para tratar de descartar que la pérdida no fuera urinaria, confirmando que no había proteinuria en la orina de 24 horas. Para estudiar un poco, ya habiendo descartado que el problema no era la producción, con un hepatograma, que también tenía los factores de coagulación todo normal, se estudió también la pérdida intestinal para ver si no podía venir desde este origen la hipoalbuminemia. Se realizó un clearance de alfa-1 antitripsina que resultó aumentado para lo que es el valor normal, dando 19,6, una calprotectina que también estaba un poco elevada, de 188, y un estetócrito que fue menor al 2%, o sea, dentro del rango normal. Se estudió por esto mismo, se pidieron anticuerpos para celiaquía que resultaron negativos, y la paciente comenzó a valorarse para estudiar de dónde venía la pérdida de proteínas
por el aparato gastrointestinal. Además, se realizó también un nuevo laboratorio con complemento, en donde ya estaba el C3 en valor normal, comparado con el previo que lo tenía bajo en la internación anterior, unas inmunoglobulinas que resultaron bastante bajitas, sobre todo la G y la A, y se comenzó a estudiar con serología, donde se encontró que tenía inmunoglobulina G y M positivas para virus Epstein-Barr. Sospechando que pudiera tratarse de ya una enteropatía perdedora de proteínas, se realizó una seriada de esófago gastroduodenal en la cual, por lo menos en ese momento, no se evidenciaron ni dilataciones ni obstrucciones, y tampoco fue un estudio que fuera concluyente para esto. Ahí si querés pásame a vos. Bueno, esto fue lo que resultó alterado en un principio. Con todos estos hallazgos y con la sospecha diagnóstica de que se tratara de una enteropatía perdedora de proteínas, fue derivada al Hospital Italiano para poder completar los estudios, más que nada con un estudio endoscópico. Siguiente. Bueno, en el hospital repetimos los laboratorios y repetimos los estudios que previamente tenía para confirmar la pérdida de proteína por aparato gastrointestinal. Realizamos un laboratorio donde la paciente ya tenía una albúmina de 2,5 que fue aumentando progresivamente. Las transaminasas siempre se mantuvieron en valor normal, un TP de 120, un factor 5 de 129, evidenciando la buena función hepática, y un colesterol total que todavía estaba aumentado de 258. En cuanto a lo que era la función renal, también creatinina para el valor normal para la edad, y una orina spot con un índice de proteinuria creatinúria menor a 0,2, que tampoco había pérdida urinaria. En cuanto a los estudios gastrointestinales, se les solicitó ANCA, que fue no reactivo, y anticuerpos de celiaquía, que también resultaron negativos, con una IgA total de 31, una inmunoglobulina G baja de 212 e inmunoglobulina M de 126. Esta IgG ya venía en ascenso con respecto a la previa, que también estaba por debajo del valor normal para la edad. Con todos estos estudios se decidió realizar una videoendoscopía digestiva alta y videocolonoscopía, y lo que se obtuvo de este estudio, sobre todo en la macroscopía, fue una mucosa antropilórica y del cuerpo gástrico con edema, con pronunciación de los pliegues y friabilidad, mucosa del bulbo y el duodeno con edema, aplanamiento de pliegues y puntillado blanquecino. Y en la videocolon una mucosa del ciego, colon ascendente, transverso descendente y sigma recto, con sobreelevaciones también de la mucosa y umbilicación central. Y algunas zonas con pérdida del patrón vascular. Se realizaron múltiples biopsias de las endoscopías, y de todo esto se envió material para solicitar PCR de virus Epstein-Barr y de citomegalo. Ambas PCR resultaron negativas con el tiempo, y la anatomía patológica lo que sí evidenció fue una hiperplasia foviolar que se podría corresponder con gastropatía hipertrófica. En cuanto a la enterotomografía, que fue el otro estudio que se realizó, también logró evidenciar un aumento del espesor de los pliegues a nivel del fondo gástrico. Y con todo esto se llegó al diagnóstico de esta enteropatía. No sé, Celi, si querés agregar algo más. Hola a todos. No, bueno, comentar un poco que siempre es la complejidad de ver un paciente que fue visto en otro lado, ¿no? Que nos pasa un montón de veces, y eso la verdad hace muy difícil la interpretación y juzgar lo que se hizo en otro lado, pero nosotros acá en el PASE como que nos dio dudas si realmente había sido un síndrome nefrótico o nefrítico por los laboratorios que nos traían, ¿no? Y si por ahí, siendo unicistes, no había sido todo el mismo cuadro por el cual se deriva ahora para estudiarnos, ¿no? Nada, sin avanzar mucho más en el diagnóstico, ese comentario. Genial, muchas gracias Juli, muchas gracias Celi. Ahora damos lugar a Stenberg Clarisa, gastroenteróloga pediátrica que estuvo a cargo de la paciente, para hacer un comentario de la misma. Bueno, hola, buenos mediodías. Bueno, a ver, esta chiquita me llamaron a mí de otro centro para verla. Me llamaron un día que en realidad la familia quería irse de alta, que era una chiquita que, bueno, con toda esta historia que habían contado, que había tenido esa faringitis que nunca se hizo hisopado, y que después se asumió inicialmente como una glomerulonefritis post-estreptocóxica con componente nefrótico, pero bueno, que la venía viendo un nefrólogo muy reconocido que me llamó junto con la médica de guardia para decirme que bueno, que en esta segunda internación habían hecho la proteinuria de 24 horas y que la paciente no tenía proteinuria y que no creían que esto fuera renal,
que inicialmente habían pensado en una glomerulonefritis post-estreptocóxica, que tenía un C3 bajo, que es muy característico, pero que habitualmente, bueno, el C3 persiste bajo durante tiempos más prolongados, que le llamaba la atención que se habían normalizado, y bueno, y que claramente no tenía pérdidas por riñón. Así que nos llamaron para descartar causas digestivas de la hipoalbuminemia. En realidad la paciente estaba como desesperada de irte, así que yo me escapé del consultorio para ir a verla a este centro de internación. Y cuando la vi, bueno, era una chica que tenía edemas periféricos, tenía un abdomen tenso, claramente con ascitis, no tenía ecografía hecha, pero ahí pedí una ecografía y se confirmó que estaba con ascitis, tenía una albúmina muy baja, que en algún momento había llegado a ser más baja de las que están mencionando, incluso había tenido 1.8, estaba de a poquito recuperando y la mamá la veía bien y se quería ir a la casa. No tenía muchas otras evaluaciones, no tenía ecocardio, bueno, claramente hablé con la familia y con los médicos que me parecía que tenía que quedarse internada, que estaba con una hipoalbuminemia y claramente, clínicamente con ascitis, que había que hacerse ecografía, le pedí que hicieran también un ecocardio para ver que no tuviera pericarditis y estudiar un poco la causa de la hipoalbuminemia. Tenía una función hepática normal. Bueno, y ahí comenzamos la valoración. Lo llamativo de la historia era que, bueno, había tenido después de la faringitis un episodio de vómitos, o sea, había tenido síntomas exclusivamente altos, y no tenía historias de diarreas, había tenido alguna deposición desligada, así como muy eventual, pero no tenía historia de diarrea, no tenía como un síndrome de malabsorción típico, ¿no? No parecía esteatorrea, y no tenía, y era una chica que hasta ese momento venía creciendo bien, no tenía ningún antecedente para destacar. Entonces en ese momento, viendo que los síntomas habían sido digestivos altos, bueno, pensé yo en ese momento en una enfermedad de Menetrier, y en realidad por eso es que le pedí una seriada para ver si en ese momento veíamos los pliegues engrosados, y después pensando en otras causas de hipoalbuminemia, bueno, pensamos también en linfangiectasias, no tenía linfopenia, no tenía historia de ninguna otra cosa como para pensar que sean secundarias, y, bueno, y esto era como bastante agudo. Y entonces, pensando también en el Menetrier, ahí mismo en la internación pedí que les hicieran serologías virales para CMV y para Epstein-Barr, más que nada por la historia de la faringitis también, ¿no? Bueno, ese día fue el único día que la pude ver personalmente, porque después quedé aislada por justo mi hijo con COVID, así que después fuimos hablando telefónicamente con los médicos del otro centro, y bueno, la seriada me fueron comentando que fue normal, que no se veían los pliegues engrosados, entonces pedí que le hicieran una ecografía, que a veces en la ecografía se puede ver el estómago engrosado. Ya ellos habían tenido otro paciente con Menetrier, en el que la misma médica, la misma ecografista, había podido ver el engrosamiento de los pliegues gástricos. Bueno, pero cuando le hicieron la ecografía, hablé directamente yo con la ecografista, y ella los pliegues del estómago no los vio engrosados, y sí vio engrosado el intestino, la pared estaba como un poco aumentado el grosor intestinal, y además veía como intosuscepciones que podía tener que ver con inflamación del intestino. Entonces ahí, bueno, ya me empezó a crear confusión el tema de si realmente esto era de origen del estómago o era más intestinal. Yo ya había pedido igual, junto con la revaloración del laboratorio, hicimos todo un screening de malabsorción, donde pedimos, bueno, la calprotectina para descartar enfermedad inflamatoria, pensamos también en gastropatía o gastroenteropatía eosinofílica, pedimos, bueno, el clearance de alfa-1 antitripsina y todo el laboratorio ese que mencionaron.
Y cuando vimos que esto no nos quedaba claro todavía el diagnóstico, que no sabíamos claramente si era el estómago o qué pasaba con ese intestino, decidimos hacer una enteroresonancia y una endoscopía. Entonces, como en ese lugar no tenían posibilidad, no tenían experiencia con enteroresonancia y no tenían tampoco facilidad de hacer endoscopía a la brevedad, y como nosotros teníamos ya quirófano programado para esa semana, si bien yo estaba aislada, bueno, el resto del equipo de acá de San Justo hizo la endoscopía y bueno, se pudo hacer la enteroresonancia en el hospital, y bueno, son esos resultados que mencionamos. Y finalmente, bueno, la anatomía patológica vino lo que esperábamos, que era esa hiperplasia foveolar, pero bueno, no sé Agustín, si está alguien para comentar algo más de la endoscopía, los que le hicieron. Sí. Ahí Leandro. continuamos, Clarisa. Vale, y después acá, bueno, Meli va a mencionar un poquito más de la parte, digamos, teórica del menetreo, pero bueno, eso más o menos es el comentario de cómo fue la historia de esta paciente. Perfecto, gracias Clarisa, muy claro. Ahora damos lugar a Tamara Kreinde, del Servicio de Diagnósticos por Imágenes, que va a hacer referencia a la entero-TC realizada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pasa si querés. Bueno, estas son algunas de las imágenes de la entero-TC que se hizo, y acá lo que se ve que está señalado con flechas violetas es los pliegues del fondo gástrico en este caso, que impresionan un poco engrosados. A veces no es tan sencillo hacer diagnóstico de esto mediante tomografía, porque para poder estar seguros que los pliegues están engrosados, el estómago tiene que estar muy distendido, tiene que estar distendido, ¿sí? Pero acá realmente llamó la atención que impresionaban estar un poco más gruesos que lo habitual. Pasa a la siguiente. Y acá lo mismo, en la reconstrucción coronal se ve algo similar, se ve como los pliegues, sobre todo del techo y del fondo gástrico, estaban mucho más gruesos, y si los comparamos con la foto de la derecha, que estamos a nivel del antro, ahí vemos cómo los pliegues son mucho más lisos, entonces hay como una asimetría entre el tamaño de los pliegues del fondo y del techo respecto a los del antro. Bueno, fue por este motivo que fue señalado esto, que había un aumento de espesor entonces de los pliegues gástricos a nivel del fondo y del techo gástrico. Eso, por lo demás, el resto del estudio, ahí se ven algunas imágenes del intestino delgado, no se veían alteraciones, ¿sí? Eso sí es de gran utilidad la entero-TC, para ver sobre todo el intestino delgado, y en parte el colon, y ahí vimos que el espesor parietal del resto de las asas intestinales se encontraba conservado. La siguiente creo que ya no hay más. Perfecto, Tamara, genial, muchas gracias. No, al contrario. Bien, ahora va a hacer un comentario Leandro Fanjul, del Servicio de Gastroenterología, que fue uno de los que estuvo presentes en la videoendoscopía que se hizo a la paciente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la endoscopía, un poco lo que habían comentado también cuando mencionaron al paciente, la verdad es que lo que llamaba la atención, ahí en la tercera foto de arriba se ve bien los pliegues, exactamente, en esa se ven bien los pliegues aumentados, edematizados, incluso estaban bastante friables, algunas pequeñas microhemorragias, ahí justo en esa foto que estaban marcando se ve un poco. El antro se veía la mucosa normal, y después respecto del duodeno, en el duodeno se veía como algún puntillado blanquecino, que eso a veces se puede ver normal, pero bueno, también podría verse a veces en casos de linfangiectasia, ¿sí? Respecto de la colonoscopía, que informaba algunos sectores con pérdida del patrón, en realidad lo que pasaba era que el paciente estaba mal preparado, lo que a veces hace que bueno, uno no pueda visualizar bien la mucosa. Ahí ven algunas de las fotos de abajo que se ve abundante materia fecal, y lo que mencionaba el informe como sobre elevaciones mucosas con una umbilicación central, nosotros habitualmente
o mejor dicho, anatomía patológica, lo termina informando como hiperplasia nodular linfoidea, que es algo bastante inespecífico, que bueno, a veces puede verse incluso en los pacientes por la misma preparación intestinal que tienen que hacer. Pero la verdad es que lo que sí más nos llamó en el momento la atención fue el edema de los pliegues del fondo y del cuerpo gástrico. Genial, buenísimo, Leandro, gracias. A ustedes. Ahora, para seguir con el proceso diagnóstico, damos lugar a Julieta Colatrulio y Paola de la Iglesia del Servicio de Anatomía Patológica, que fueron las encargadas de revisar las biopsias. Bueno, buenas tardes a todos. Si pasamos a la siguiente, podemos ver la imagen de la biopsia. Esta es la mucosa gástrica que se podía ver con marcada hiperplasia foveolar. Se veía abundante edema también. Y en la lámina propia se podían ver algunos escasos eosinófilos, que en los chicos es más frecuente que haya un infiltrado más grande, pero en esta biopsia la verdad que era bastante leve el infiltrado que había. También se podía ver atrofia de las glándulas corpofúndicas, y en la siguiente imagen, también hacía bajo aumento. Lo que más llamaba la atención era esta mucosa secretora con una marcada hiperplasia foveolar y el edema. Y a lo largo del preparado no se observaron inclusiones virales. Eso. Genial, Julieta, gracias. De nada. Bien, y ahora sí damos lugar a Melina Duprat, que va a hacer un comentario sobre la enfermedad de Menetrier. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte teórica de esta enfermedad. Básicamente se caracteriza por pliegues hipertróficos en el cuerpo del estómago, hiperplasia foveolar gástrica, secreción excesiva de mucina por la mucosa gástrica afectada, hipoproteinemia y edema, que son las características principales que constituyen a la gastroenteropatía perdedora de proteínas. Y fue descrita por primera vez en 1888 por Pierre Menetrier en casos de autopsia en pacientes con cáncer gástrico, y en la población infantil afecta principalmente a menores de 6 años. Bueno, en cuanto a la etiología no es del todo clara, se relaciona específicamente con procesos infecciosos como citomegalovirus y Helicobacter pylori, que son las causas más frecuentes, y también con micoplasma, herpes y giardia. Y también en la literatura se la asoció con irritantes químicos, toxinas, factores dietéticos, neuroemocionales, endocrinológicos, procesos alérgicos y alteraciones inmunológicas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, se dice que bueno, los desencadenantes, que en este caso serían los virus, intervienen en la sobreexpresión del factor de crecimiento transformante alfa, y esto estimula la proliferación de células productoras de mucina. Y bueno, de esta manera se ampliarían las uniones entre las células epiteliales gástricas, incrementando así la permeabilidad gastrointestinal. Y esto conduce a la pérdida proteica en el tracto gastrointestinal. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, en general tiene un comienzo agudo, que es de curso benigno y de carácter autolimitado. Inicialmente los síntomas suelen ser inespecíficos, como fatiga, pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal, y posteriormente es donde aparece la hipoproteinemia, la hipoaluminemia, que puede conducir a anasarca con ascitis, derrame pleural y pericardio. La tríada clásica son los síntomas gastrointestinales, el edema periférico y los pliegues gástricos engrosados, a diferencia de los adultos, que en general, digamos, tienen un elevado riesgo de cáncer gástrico y muchas veces requieren gastrectomías parciales. Y en pediatría en general se resuelve en 4 a 6 semanas, a diferencia de adultos que el curso es más bien crónico de la enfermedad. Bien, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, cuando hablamos de una gastroenteropatía perdedora de proteínas, en aquellos pacientes que digamos, tienen hipoproteinemia, lo principal que hay que descartar inicialmente es que no se trate de un síndrome nefrótico, descartar que no haya malnutrición proteica, y que digamos, no se trate de una enfermedad hepática crónica. Y hay 3 mecanismos por los cuales se suelen producir estas gastroenteropatías perdedoras de proteínas, que son las erosiones o ulceraciones de la mucosa gastrointestinal, como suele ocurrir en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn,
Cuando hay incremento de la permeabilidad gastrointestinal, como es el caso de la enfermedad de Menetrier, en las gastroenteritis eosinofílicas, y también en la enfermedad celíaca, y el otro mecanismo es la obstrucción linfática, como suele ocurrir en la linfangiectasia intestinal o en otros linfomas. Bueno, siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, como hablamos anteriormente, uno de los principales estudios que se tiene inicialmente es la seriedad de esófago gastrodenal, que ahí se puede ver inflamación de la mucosa y engrosamiento de los pliegues gástricos, pero en sí donde se termina de evidenciar es en la endoscopía, donde ahí también, además del engrosamiento de los pliegues gástricos, que es a predominio del fundus y del cuerpo gástrico, se ve que la mucosa puede estar ligeramente nodular, con áreas pequeñas de tejido ulcerado o necrótico, y hay un incremento de la secreción gástrica de característica espesa, viscosa y transparente. Y bueno, en la histología, bueno, como dijimos, que lo característico es la hiperplasia foveolar con dilatación quística de las glándulas gástricas, y bueno, ahí está hipersecreción, edema, infiltrado inflamatorio. Bueno, la siguiente. Acá, digamos, en esta imagen lo que se ve es las diferencias, cómo va evolucionando. O sea, la etapa aguda, que son las primeras 3 imágenes, lo que se ve es, bueno, compromiso, digamos, de la mucosa del cuerpo gástrico, secreción de moco, y después ya a los 7 días, a la semana, se empieza a ver el engrosamiento de los pliegues, y la última, en la F, lo que se ve es que siempre hay como, digamos, el antro gástrico está, digamos, indemne. Y después, un mes después, es donde empieza a haber como unas lesiones sobrelevadas que parecen pseudopólipos, y bueno, y sigue evidenciándose la indemnidad del antro. Bueno, siguiente, bueno, en cuanto al diagnóstico, otro de los parámetros que se suele pedir es la alfa-1 antitripsina, que es una glicoproteína sintetizada por el hígado, y la función principal es inhibir las proteasas. En general, digamos, por esta actividad antiproteolítica no es digerida, digamos, por las proteasas intestinales, entonces se excreta por las heces. Y cuando se cuantifica, digamos, durante 3 días, es una forma indirecta, pero fiable de conocer las pérdidas de proteínas por el tubo digestivo. Pero tiene mayor rendimiento si se cuantifica su aclaramiento en plasma, luego la recolección de heces durante 3 días. Bueno, siguiente. Bueno, otra de las cosas para arribar al diagnóstico que se puede solicitar es, digamos, como para detectar si se trata o no de una infección por citomegalovirus, y, digamos, la evidencia, digamos, de esta relación con la infección se establece por el hallazgo de células infectadas en la mucosa gástrica mediante técnicas de PCR, detección de antígenos virales por inmunohistoquímica, o cultivo viral de la mucosa gástrica, o directamente la visualización de las inclusiones virales. Mary, perdón. Sí. Ahí se cortó un poquito lo último. A ver. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, lo que decía es que la detección, digamos, de la antigenemia, PCR, digamos, en sangre, o la serología son menos sensibles en la detección de la afectación gastrointestinal, pero permiten detectar la infección y establecer la sospecha diagnóstica. Porque lo que ocurre es que la infección por citomegalovirus puede ser una primoinfección, una reactivación o una reinfección. Y bueno, y la excreción viral en orina o la serología IgM positiva puede mantenerse, digamos, durante meses, y el hallazgo aislado no nos permite confirmar la infección por citomegalovirus. Bueno, siguiente. Y en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento bien establecido, se suelen utilizar tratamientos empíricos con antiácidos, anticolinérgicos, opteotide, prednisona, pero no hay evidencia sólida de beneficios con estas terapias, y cuando es secundaria citomegalovirus, el efecto del valganciclovir es controvertido. En general se suele usar en aquellas situaciones donde el curso de la enfermedad es prolongado. Y si se detecta Helicobacter pylori, ahí sí se indica el tratamiento de erradicación. Y más que nada la importancia radica en el soporte terapéutico y el manejo sintomático en la etapa aguda de la enfermedad, que es con hidratación adecuada, IVP, pasaje de albúmina endovenosa y diuréticos. Bien, siguiente. Bueno, en conclusión, hay que sospecharla en todo niño que presente edema, hipoalbuminemia sin proteinuria y sin disfunción hepática, y cuando haya pliegues gástricos engrosados en los estudios por imágenes. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Meli.
No, de nada. Genial. Abrimos el espacio a las preguntas, las pueden escribir por el chat y lo vamos leyendo. Guillermo Alonso acá refiere, parecen dos enfermedades distintas, digo, la de los niños y la de los adultos. Sí, en cuanto a la frecuencia, no hay, en general son casos aislados reportados, no hay una frecuencia estimada en pediatría, claro. En el hospital hubo, en el central, otros 2 casos que se publicaron en archivos argentinos, Sí. que lo publicó Marina Orsi junto con otros médicos del servicio. Pero bueno, en general suelen ser casos bastante aislados, es muy infrecuente. Bueno, ahí estaba diciendo Vero que también hace poco tuvieron otro paciente más. Sí, el año pasado creo que también. No sé. Después, Vero Busoni, también del Servicio de Gastroenterología, aclara que se solicita clearance de alfa-1 antitripsina y no dosaje de alfa-1 antitripsina. Bueno, lo del otro caso, después Julián Llera, jefe del servicio, pregunta si se comunicó al centro asistencial previo la confirmación diagnóstica de esta paciente. Sí, sí, yo hablé con los médicos que estaban interesados por saber el resultado de lo que se terminó haciendo, así que sí, yo hablé y les confirmé. Y después, bueno, la paciente, ellos eran del interior, cerca de la provincia de Buenos Aires, pero no quisieron volver a los controles acá. La niñita, la verdad que estuvo mucho mejor. Se había hecho un laboratorio, yo hablé con el pediatra también, estuve en contacto con el pediatra, que se hizo un control posterior y la albúmina ya iba en aumento, y hablé con la mamá también telefónicamente y me dijo que la nena ya era la misma de antes, que ya estaba sin edema, sin ascitis, nada, o sea que la evolución fue muy buena. Y bueno, nada, solo con tratamiento de sostén, ni siquiera requirió infusiones de albúmina. No, que sí pueda recibir. No está descrito recidivas. En pacientes con cuadros infecciosos se resuelve y es muy raro. Diferente que en adultos, que como dice Beto, probablemente sean enfermedades distintas. O sea, la resultante es la hipoalbuminemia, pero en general son patologías completamente diferentes. En adultos sí que es diferente y que son a veces más crónicos los casos, pero en pediatría los casos fueron todos resolutivos y sin recidivas. No sé si Vero o la gente del central, no sé si está alguien más y quieren comentar algo de los pacientes anteriores, de otros pacientes que se presentaron. Como comentario, en el 2019, en Archivos Argentinas de Pediatría, se publicó un artículo que se llama Enfermedad de Menetrier en pacientes pediátricos secundarios a una infección por citomegalovirus, presentación de 2 casos clínicos en un centro de alta complejidad. A este artículo fueron pacientes del Hospital Italiano de la Sede Central, que lo presentaban Gustavo Terraferro, Julián Llera y la doctora Marina Orsi. Y ahí otras preguntas que hacen, Julián Llera también pregunta qué gamma globulina tenía y cuál sería la indicación para infundir gamma. Creo que un poco lo habíamos charlado cuando estuvo internada. La paciente tenía una gama muy bajita, que en estos casos se presume como también que pierde gama. En general cuando yo hablé con Clau,
si el paciente no tiene una infección no controlada, no tiene disminución de volumen secuente efectivo, digamos, como criterio de, así como se usa la albúmina para la, digamos, supresión de albúmina, según clínica se suplementa, digamos, y la gamma para lo que es si hay infección no controlada, sino en general lo que se hace es seguimiento hasta constatar cuando normaliza albúmina, normaliza la gamma globulina, cosa que esta paciente nosotros intentamos contactarla, pero la mamá no quería volver acá, así que se escribió la epicrisis y se le habló a la mamá de que tenía que corroborar esto. O sea, se asumió que es tipo gamma que tenía la paciente, no me acuerdo el número, creo que era re bajita, no me acuerdo, estaba en 300 o 200 y pico, no sé si, no me la acuerdo ahora, no lo tengo la historia abierta, pero era baja, lo que pasa es que no se suplementó, pues se asume pérdida por materia fecal como se pierde las otras proteínas, y se sigue hasta normalizar y no se suplementa. Acá el problema es que la paciente no la pudimos seguir y este seguimiento se derivó a su pediatra cabecera. Sí, 220, dice Juli, sí, me acuerdo de eso. Hola a todos, Paola de la Iglesia de Anatomía. No, simplemente hacer un comentario sobre, digamos, la patología de este tipo de casos, que a veces es bastante sutil y es importante correlacionarlo con la endoscopía, ¿no? Cuando no está el dato, es importante, a veces hay incidencias de corte, son muestras muy chiquitas, a veces la incidencia del corte hace que digamos, que parezca más hiperplasia foveolar de la que en realidad hay, entonces uno a veces es más concluyente con el diagnóstico cuando tiene el dato de una endoscopía acorde. Y después también decir que muchas veces estos pacientes tienen muchos eosinófilos y hay que tener cuidado, digamos, con sobrediagnosticar gastritis eosinofílica. Y no siempre, la verdad es que de los casos esos que mostraron que se habían publicado previamente asociados a infección, no siempre el citomegalo lo vemos desde el punto de vista histológico, ¿no? Siempre el error de muestreo puede existir, y que aunque esté positivo en la PCR o el paciente tenga PCR positiva, digamos, para citomegalo, puede no estar en la biopsia y eso es perfectamente posible. Nada más hacer ese comentario. En el caso de esta chica, la PCR de CMV y Epstein-Barr fueron negativas, entonces nos surgió la duda, si bien la paciente ya no está internada, cuando seguíamos el caso, si quizás el tiempo de evolución, porque realmente nosotros lo hicimos con una chica que estaba clínicamente ya muy bien, de salida, se notaba que estaba como en salida de su cuadro clínico, que hubiera pasado si por ahí uno lo hubiera hecho más cercano al momento agudo. Porque si uno llega a asumir que ese primer evento de anasarca que tuvo, sin proteinuria masiva, quizás fue todo lo mismo que hubiera pasado en ese momento, ¿no? En cuanto a la etiología de esto. La chica había tenido una faringitis febril con serologías para Epstein-Barr positivas, pero no lo rescatamos en la biopsia. Perfecto, gracias. Ahí Verónica Busoni comenta de que uno tenía citomegalovirus positivo y se medicó con paganciclovir, pero como dijeron anteriormente, su uso es controversial por el curso autolimitado de la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muchas gracias a todos por participar y ser parte del Ateneo. Nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, gracias. Chao, gracias.